el riesgo de que si yo paso lista rápido, pues les pueda poner falta, pero más allá de ello, existe la ventaja de que pueden aprovechar que es temprano y es inicio de clase para preguntar alguna duda de la clase pasada. La clase pasada estábamos viendo, si me equivoco, me lo indican, pero espero no equivocarme. Estábamos viendo lo que se refiere a otorgamiento de garantías. Vimos todo el apunte. Ya tengo entendido que ya lo tienen ustedes en sus apuntes en Teams. Y bueno, ahora vamos a ver, ya vamos a imprimir un poco de más velocidad. Bueno, antes pregunto si hay alguna duda en otorgamiento de garantías. Me lo hagan saber, por favor. Bueno, esa era la posibilidad que los que se conectan rápido tenían, ¿no? Entonces, vamos con penas convencionales. Voy a compartir. Ya tenemos aquí compartiendo el apunte de penas convencionales. Y bueno, como podemos afirmar, todo se basa en articulado. La mayoría del curso se basa o es a partir del articulado de ley y reglamento. Entonces tenemos del 46 bis de ley, las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos, ¿sí? Por atraso. Por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, por supuesto. Si el atraso se debe a causa imputable a la dependencia o entidad, pues no podemos sancionar de ninguna manera, no se puede sancionar de ninguna manera a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato. Esta es la pauta, ¿no? En función. Aquí está. Ok. Para la conclusión total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el Programa de Ejecución General de los Trabajos. Es decir, en otras palabras, se puede penalizar no solamente porque no se termine a tiempo las obras, sino por razón de que durante el desarrollo de los trabajos, pues no vayan dentro del programa de obra los mismos, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a pensar en mayo, se presenta la estimación, se compara con el avance se compara contra el avance que debieran de llevar según el programa de obras, y pues eso sirve para establecer si hay atraso o no hay atraso. Entonces, bueno, a eso se refiere. Vamos a continuar. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas en el Programa de Ejecución General de los Trabajos. Bueno, es lo que ya comentamos. En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Entonces hay garantía, hay una, para que lo tengan en mente, siempre hay una garantía de cumplimiento en la ejecución de los trabajos. Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del Programa de Ejecución General de los Trabajos,
aplicarán retenciones económicas a las estimaciones, es lo que ya había comentado. Estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine, el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Es lo que ya explicaba yo, que la comparación se puede hacer, se debe hacer, más bien, no solo se puede, sino se debe hacer en la fecha coincidente con el pago de los trabajos, la fecha de corte, ¿no? Fecha de corte. Porque dirían, ¿cuál fecha? Pues la que se establezca de corte, ¿no? Ok, para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. Es decir, en la medida que se regularizan los tiempos de atraso, se van devolviendo la retención, por decirlo así, la retención del pago, ¿no? Hagan de cuenta que existiera una cajita donde si van atrasados se les va deduciendo, se les va aplicando la sanción que esté pactada en el contrato y una vez que se regularizan los tiempos del atraso, se devuelven al contratista, no hay problema. Ok, del 47 ley. La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones dentro de los 15 días naturales siguientes al de la citada notificación. Entonces, bueno, voy a terminar. Al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 48 de la ley. Entonces, como aquí dice, que a quien se le haya adjudicado el contrato está obligado a firmarlo en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo. Y también dice que no podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción tal de la ley. Entonces, aquí lo más importante es no puede formalizarse, es decir, no se puede firmar ningún contrato que no haya sido previamente garantizado por la contratista. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, ¿quién es el interesado? Pues el contratista, ¿no? Por causas imputables al mismo, o sea, al contratista, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, según se haya asentado en el fallo. A ver. Y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea, siempre que no sea superior al 10%, ¿no? Bueno, aquí a mí me parece muy claro el que si el contratista a quien se le adjudicó no firma por alguna razón imputable al mismo el contrato, la dependencia o entidad puede celebrar contrato con la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado, pero de conformidad con lo asentado en el fallo. Es decir, en el fallo del concurso se tiene que estipular quién ganó, bueno, quién quedó en primer lugar, quién en segundo, quién en tercero, quién en cuarto, etcétera, etcétera,
con la finalidad de que, habiéndose presentado esa necesidad, se le dé al siguiente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Pero siempre y cuando el resultado, perdón, el resultado del ganador no sea superior al 10%. O sea, la diferencia entre el ganador y a quien se le está ahora pretendiendo adjudicar no sea superior al 10%. Como pueden ver, es muy poca tolerancia, un 10%, ¿sí? Y OCA, siempre yo promuevo y estoy obligado a promover que se cumpla la ley y el reglamento. Es decir, a nivel de transmisión de conocimiento o de compartir el conocimiento con ustedes, siempre debo yo de apoyar que se cumpla la ley o el reglamento. Nunca les diré yo, aquí pues no hagan caso, no respeten, no. Siempre hay que respetarlo, porque además si no, pues va en contra de uno mismo, ¿no? Ya sea que se sea contratista o que se sea funcionario, ¿no? Entonces, no solamente se debe cumplir pues porque es la ley y reglamento, sino porque si no se cumple puede ir en nuestra propia contra, ¿no? Sin importar de qué lado estamos, ¿no? Entonces decíamos, el 10% en lo personal a mí se me hace muy poco margen pues se pasaron de rigoristas, ¿no? Se pasaron de rigoristas. Bueno, aquí si hay algún comentario de ustedes, me da oportunidad a mí para explayarme, pero si no, no lo voy a hacer porque ya vamos imprimiendo más velocidad al curso, y no solo más velocidad, sino más sabor, más sentido, porque cada que avanzamos van aprendiendo más, van conociendo más, aprendiendo más, y se va redondeando todo lo que hemos estado viendo hacia atrás, ¿no? Obviamente hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación. Más adelante hablaremos de en qué consiste la evaluación de puntos y porcentajes. Bueno, si la dependencia o entidad no firmara el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador sin incurrir en el licitante ganador sin incurrir en responsabilidad no estará obligado a ejecutar los trabajos, ¿sí? Entonces, aquí voy a señalar para que tengan conciencia y conocimiento de que hay casos en que no estará obligado a ejecutar los trabajos, pero ¿en qué casos? Pues en el que aquí se menciona, ¿no? Y vamos a pensar que la dependencia de entidad le cambia la jugada, ¿no? Le cambia las reglas del juego, cambia las condiciones de la convocatoria o cambia algo importante, pues no, el contratista no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia de entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables, en que hubiera incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre, bueno, proposición, ¿no? Pero siempre y cuando siempre que estos sean razonables. Se tendrían que revisar cómo están conformados los gastos que reclama el contratista para ver si son razonables, ¿no? Y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de qué se trate. El contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacerlo ejecutar por otro, pero con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras, ¿no? Por ejemplo, materiales o equipos, por ejemplo, un elevador, ¿no?
Un elevador lo puedo contratar, es decir, contratar su compra y su instalación en la obra, ¿sí? Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad. Vamos en voz baja, a repasar este párrafo. El último. Aquí está lo importante. Pero, bueno, dice, pero con autorización previa. O sea, tiene que haber una autorización previa. Pero aquí hay una falla, porque no dice previa a qué. ¿Previa a qué? ¿O previamente a cuál evento, a qué momento? Nada más dice con la autorización previa del titular del área responsable de la ejecución. Aquí ya chafió, perdón, aquí chafió ya el reglamento porque esto significa cambiar las reglas del juego, ¿no? Porque si el titular, según esto, bastaría que el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos autorice la subcontratación, pero eso ya es cambiar las reglas del juego. Si no está en la convocatoria, ya es cambiar las reglas del juego. Entonces aquí hay una contradicción. Fíjense, ahora verás. Dice, esta autorización ¿previa a qué? Pues aquí nada más es previa a la ejecución de los trabajos, ¿no? Bueno, esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. Pues claro, desde la convocatoria se tiene que estipular por parte de la dependencia o entidad cuáles son las partes de los trabajos que pueden ser subcontratados. Pero si no se dijeron en la convocatoria, aquí le están dando facultades al titular del área para que cambie la jugada. Entonces, ese cambio de jugada puede ser doloso. Bueno, no doloso, bueno, ¿cómo decirlo? No con mala intención, pero con muy buena intención de favorecer a algún cuate, ¿no? Decir, en la convocatoria, va a ser una obra muy cañona, pero yo no voy a establecer, yo dependencia o entidad, no voy a establecer desde la convocatoria, no voy a establecer cuáles son las partes que te voy a autorizar para que subcontrates. No menciono nada. Entonces va a haber contratistas que dicen, bueno, pues si la convocatoria no me va a permitir subcontratar tal o cuales partes, pues no le voy a entrar porque está muy delicado, está muy complicado, muy difícil. Y no le entran. ¿No? Pero entonces un cuate sí le entra porque ya sabe que después el titular del área le va a autorizar la subcontratación. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? No es fácil darse cuenta, pero con mi ayuda creo que no es tan difícil darse cuenta, ¿no? Lo difícil es que sin que ustedes tengan previas experiencias se den cuenta. Aquí cualquiera dice, no, pues aquí no me dicen nada, ¿no? Nada extraño, nada raro, ¿no? Pero cuando ya estás años y años y años en el ajo, te das cuenta, pero fácil y rápido. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción, permítanme un segundo, de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. Bueno, pues esto se convierte en un problema de abogados, ¿no? Pero bueno,
del artículo 86 reglamento, que yo quería quitar aquí esta falta de ortografía que nos, o de redacción que nos está marcando, ¿eh? Pues ya la quité, pero si quito la coma, que me perdone el Windows o el Word, pero si quitas la coma cambia la esencia. Bueno, ahí está ya la quité. Y con coma, ¿eh? Qué curioso se comportó el Word. Tenía una falla aquí, quité la coma y quitó la falla. Pero luego volvió a poner la coma y mantuvo quitar la falla. Bueno, perfecto. Ok. Del 86 del reglamento. Las penas convencionales serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecución convenido. Bueno, ya lo habíamos manifestado, ¿no? Considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos, el avance físico. De los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos. Las penas convencionales considerando los ajustes de costos sin incluir el impuesto al valor agregado. Ok. Que es un tema todavía que no hemos visto, tampoco el ajuste de costos. Entonces, aquí lo importante es destacar que la referencia para aplicar la pena convencional y ver si habrá atraso o no, conforme al programa, lo que se toma en cuenta es el avance físico. ¿Qué quiere decir el avance físico? Pues el avance real, por ejemplo, la instalación de un drenaje, por ejemplo. Bueno, pues ahí, ¿cuál era el avance en metros, por ejemplo? Si fuera en metros a la fecha de la estimación, un valor numérico, ¿no? ¿Y cuál es el avance físico que se lleva? Ah, caray, pues va atrasado. Es decir, entonces la referencia es el avance físico, no el avance económico. Fíjense muy bien, no el avance económico, no con montos, sino el avance físico de los trabajos. Bueno. No, si no hay dudas o algo así, no me quiero desviar porque eso me daría un tema pero muy interesante, pero nos quitaría tiempo. Si no hay dudas, si ya lo entendieron así, así queda, no hay problema, ¿eh? Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del 55 de la ley, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades. Del artículo 87 reglamento. Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al contratista. Bueno, aquí nada más es cuando haya causas imputables al contratista, no a la dependencia. Bueno, si yo fuera contratista aquí diría, oye, pues se están protegiendo mucho las dependencias y entidades porque solo pueden proceder las penas cuando sean imputables al contratista. Bueno, acá la determinación del atraso se realizará con base en las fechas críticas a que se refiere el 134 del reglamento, si así se estableció en la convocatoria de la licitación pública y en la fecha de determinación. Las fechas citadas deberán estar fijadas en el programa de ejecución convenido. Bueno, obviamente, si está bien establecido el programa de ejecución, pues las fechas tienen que estar mencionadas, claro.
Si no, pues no sería un programa de obra, ¿no? El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará lugar a la aplicación de penas convencionales, ¿sí? Entonces, hay casos en que no aplican las penas cuando hay un caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Obviamente, si es un caso fortuito o fuerza mayor, se sobreentiende que no sería imputable al contratista, ¿de acuerdo? Las penas convencionales deberán establecerse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, al tipo de contrato, a los grados de avance y a la posibilidad de establecer fechas críticas para el cumplimiento de los trabajos. Pues aunque no sean críticas las fechas, pues si se levanta una estimación, si se levanta una estimación y, y hay un atraso, pues se aplica la pena. Aquí se alocan, ¿no? Aquí fueron más papistas que el Papa. Bueno, les decía, lo que pasa es que en las comisiones intersecretariales, bueno, pues intervienen muchos gallones y todo, pero pues luego se confían o se vuelven más papistas que el Papa, ¿no? Queriendo demostrar su, ¿cómo decirlo? Su capacidad, su experiencia, y dicen, pues vamos a surtir todo tipo de penalidades a los contratistas cuando ellos no cumplan, ¿no? Pero pues aquí se azotan. Ya se había dicho que de fechas críticas, pues, pues aunque no sean críticas, decíamos, en el momento que se levanta una estimación y se compara el avance físico, la penalidad aplica. Entonces no había tanta necesidad de adornarse diciendo fechas críticas. Todas las fechas son críticas. Hay unas más que otras, pero pues finalmente se llegaría a la misma penalización. Del 88 reglamento, para efectos de lo dispuesto. ¿Quién me va a ayudar? Porque ya se me está cansando la voz. Solís Rojas está por allí. Cuando yo paso lista, dense cuenta, cuando paso lista, pues rápido contestan, pero ahorita no. Bueno, pues tiene falta Solís Rojas, no está. Torres Colé. Sí, sí estoy, profe, nada más que no tengo audífonos, entonces tengo que estarlos conectando para que me escuche. Entonces, ¿qué tienes? Si no tienes audífonos, ¿qué es lo que tienes para escuchar? Bueno, no, al revés, no tengo, o sea, no tiene micrófono mi computadora, tengo que estar conectando a mis audífonos. Pues lo tienes que tener, si no, entonces, ¿cómo no estás en clase? Bueno, equivale a no estar en clase. Si no te pones tus audífonos, pues entonces ¿cuál es tu situación? No me entiende, o sea, me refiero a que la bocina No que te tiene, entiendo porque no te explicas bien. ¿Tú cómo escuchas? ¿Te pones tus audífonos para escuchar o para directamente? hablar nada más para hablar. Sí, para Pero escuchar lo escucho con el hablo yo monitor, para escuchar. con el Sí, monitor. porque si tú me escuchabas, pues tenías que haber contestado rápido, porque una cosa es el audio y otra cosa es otra cosa, como dice Gatell. No te Sí, entiendo. A ver, explícame. No te estoy regañando, pero no, pues no debo aceptar cualquier disparate que me digan. ¿Por qué es no que, contestaste a ver, rápido? sí, es que yo no tengo laptop, tengo computadora de escritorio, por lo tanto, mi monitor tiene bocina. Y ahí es donde yo lo estoy escuchando, o sea, en todo el momento yo estoy escuchando lo que está sonando, ¿no? Lo que está pasando. Sin embargo, no puedo yo hablar porque no tiene micrófono. Tengo que conectar mis audífonos, pero mis audífonos tienen una entrada que va a la Ah, computadora y es ah, cuando ya entonces, pues me tardo unos segundos en estarlo conectando y pues, ok, de acuerdo. Te tardaste segundos, no hay problema. Entonces, sí tienes ahorita ya la capacidad de leer, ¿no? Lo que estoy sí, sí, señalando. sí está bien. Ok. Ok. Del artículo 88 reglamento. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 bis de la ley, el importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes
y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. El contratista podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo que en el contrato se hayan pactado fechas críticas a que se refiere el artículo 134 de este reglamento, cuyo atraso en su cumplimiento conlleva la aplicación de una pena convencional. Una vez Pausa ahí, un segundo, pausa aquí, por favor. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Porque había silenciado yo un momento mi micrófono. Sí, lo que aquí en este párrafo lo que nos queda claro es que se pueden establecer, en el programa fechas críticas. ¿Quién las puede establecer? Pues nada más la dependencia o entidad, porque al contratista no le convendría o no le conviene establecer fechas críticas. A la dependencia y entidad sí. Por ejemplo, le dice, oye, aquí en el programa de obra se establece la fecha crítica. Para tal fecha me tienes que haber ya entregado, por ejemplo, toda la instalación de un drenaje o de una línea de agua potable. Voy a poner mejor la línea de agua potable, ¿no? Y debes haber ya terminado eso y ya luego te sigues con el tanque de regularización, bla, 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 etcétera. Pero entonces ya una fecha crítica sería terminar, por ejemplo, con la instalación completamente de la línea de agua potable. Pero si hay algún atraso, más bien, si hay algún atraso físico, en el avance físico, y como es fecha crítica, aquí te aplico la pena convencional, pero ya no puedes recuperar el importe de la pena. Eso quiere decir las fechas críticas. Ahí ya no puedes recuperar ningún importe, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no es fecha crítica, sí se puede recuperar el importe, como aquí dice, el contratista podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones, salvo que en el contrato se hayan establecido fechas críticas, ¿ok? Aquí está ya, salvo que en el contrato se hayan pactado fechas críticas. Y claro, pues al contratista no le conviene que le pongan fechas críticas, pero bueno, pues así es. Si la dependencia o entidad fijó fechas críticas, entonces si hay atraso físico, la penalidad económica ya no la puede recuperar el contratista. Bueno, entonces lo que quiere decir es que en el propio reglamento, pues lo estuvimos leyendo antes de este párrafo, estuvimos leyendo, pero no se mencionó, en el reglamento no se mencionó específicamente esta situación de que salvo que en el contrato se hayan pactado fechas críticas. Bueno, son de las minucias o pequeñísimas fallas que tiene el reglamento. Digo fallas, pues no porque ocasione una hecatombe, pero sí, sí se podría mejorar, ¿no? Una vez cuantificadas, ¿sigues leyendo, por favor? ¿No, me apoyas? Sí. Gracias. Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, estas harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica o pena convencional se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. Ok. Debe existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar. Estas seguirán en poder de la dependencia o entidad. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de determinación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado la dependencia o entidad.
Si una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales resulta saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas, la dependencia o entidad deberá devolver dicho saldo al contratista, sin que este caso se genere gasto financiero alguno. Sin que en este caso se genere gasto financiero alguno. Bueno, ¿podrías continuar Sí. si eres tan amable? Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas o penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido. A ver, punto. Una pausa, ¿sí? Porfa. Bueno, claro. Durante la ejecución de los trabajos suele haber convenios adicionales, se llaman convenios adicionales, y si hay algún convenio, uno o más convenios adicionales que modifican el programa de ejecución, pues si ya lo modifican, bueno, el programa de ejecución convenido, o sea, el original, ¿verdad? Si se modifica el original, pues ya las penalidades se tienen que ajustar a las condiciones establecidas en el nuevo programa, ¿no? Sí, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, está bien que lo diga, ¿no? Está bien. Creo que ya terminamos. Entonces, por favor, si alguien anotó por allí alguna duda y es el momento, todavía es el momento de preguntar o comentar, ¿no? ¿No hay dudas? Ok. Es un poquito pesado, permítanme un segundo. Es un poquito pesado el tema, no difícil de entender, pero como que, ¿cómo decirlo? Como que está explicado de una manera muy reiterativa, ¿no? Por ejemplo, en algún párrafo dicen algo que ya lo dijeron antes, me refiero al reglamento, ya, a la normatividad, ¿no? No al docente, no que yo lo haya inventado así. Yo me baso específicamente en lo que dice el reglamento, pero puede revolver un poco la mentalidad nos puede revolver la mentalidad un poco, ¿no? Pero bueno, ¿no hay nada que quieran preguntar? No, profe, sí está bien. ¿No hay? ¿Todo está bien? Bueno. Les decía yo que sí puede resultar un poco tedioso el tema, ciertos temas pueden parecer un poco tediosos, pero aquí lo que es importante, lo más importante, no es tanto aprender de memoria algo, sino el ser conscientes de que cuando ustedes estén por el lado del contratista, pues aguas, ¿no? Porque sí hay penalidades, ¿no? Y aquí nos dice cuáles son las penalidades, ¿no? Entonces, aguas, no hay que menospreciar. Si están ustedes por parte de un contratista, no hay que minimizar o no hay que minimizar el que no vayan en que no vayan en orden, en regla, el avance físico o económico, ¿no? Pero sobre todo el avance físico, ¿sí? Bueno, y el económico también, porque qué tal si no les han pagado, si les han quedado a deber obra, pues también es importante, ¿no? Si no, imagínense cómo se va a soportar la contratista, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante, que sepan que hay penalidades y que aguas, ¿no? Porque nos puede ir como en feria si somos contratistas, ¿sí? Bueno, y si ustedes laboran para la dependencia o entidad, pues aguas también, ¿por qué? ¿Por qué cuidado? A ver, ¿quién me dice por qué es importante tener presente toda esta normatividad si están ustedes por parte de la dependencia o entidad en obra? ¿Quién me dice? Torres Colé, Alejandro. Torres Colé.
Bueno, voy a pasar lista. Cortés Sánchez. Presente, Abriendo profesor. su cámara, porfa. Ya, Cortés ¿sí me Sánchez. oyes? Perfectamente. Torres Colé. Falta. Vargas Gómez. Presente, profesor. Vargas Gómez. Presente. Ok. Montaño Gutiérrez. Presente. ¿Se ve mi cámara? No, ¿verdad? Montaño Gutiérrez. Sí, aquí. Claro. Nieto Gutiérrez David. Nieto Gutiérrez. Nieto Gutiérrez. Disculpa, profe, ¿dijo Nieto Gutiérrez? Pues eso dije. Sí, perdón. Presente. ¿Por qué no contestas rápido? Es que estaba hablando mi papá como creo que está pasando algo con una familiar, entonces me desconcentré un poco, profe, pero ya estoy aquí. Bueno. Es que no escuchaba bien. Bueno. Monroy Morales. Presente, buenos días. Buen día. Martínez González. Presente, profe. Lagunas Telles. Presente, profe, buen día. Buen día. Hernández Ríos. Presente, profe. Trejo. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Ruiz Cabrera, Danae. Presente, profesor. Hola. Selene Salazar. Presente, profe. Creo que me brincó. Martínez Bojorges. Sí, presente, profe. Martínez Bojorges. Sí, presente. Ok. Isidro. Presente, profe. Esquivel Soto, Betty. Presente, profesor. Cruz José, Isaac. Presente, profesor. García Salinas. Presente, profe. Fuentes Bailón. Fuentes. Presente, profe. Gutiérrez Valdés. Presente, profe. López Monsalvo. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. León Nieves. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Méndez González. Presente, profe. Buenos días. Nieto Benítez. Presente, profe. Ortega Javier. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Christopher. Presente, profe. Bien. Miriam Rufino. Presente, profe. Muy bien. Brian David Rocha. Buen día. Salazar González. Presente, profe. Buenos días. Buen día. Solís Rojas. Buenos días. Presente. Ujú. Listo. La lista, lista. Ya está lista la lista. Ok, listo. Bueno, entonces, pues acabamos de ver el tema de penas convencionales. Y bueno, ¿por qué existen las penas convencionales? Bueno, pues para darle seriedad
al contrato, ¿no? A la ejecución de una obra, porque imagínense si un contratista no cumple con algunas cosas importantes, si no cumple, pues va a ser un, perdón lo coloquial, pero va a ser un relajo, va a ser un rebane, ¿no? Porque si en el programa de obra está establecida una fecha de terminación y no termino en esa fecha, pues es un relajo, pues me puedo atrasar una semana o un mes o un año, ¿no? No, si no hay penalidades, ¿no? Bueno, exageré al decir un año, ¿no? Pero pues si no hay ese tipo de formalidades y de penalidades, imagínense nada más, ¿no? Entonces, algún día ustedes muy probablemente trabajen para alguna dependencia o entidad y verán ustedes lo útil que suele ser esto, ¿no? Y si trabajan para un contratista, pues verán la responsabilidad que adquieren. Porque no es decir, ay, pues ahí me la llevo, voy atrasadón, pero no, ahí luego me repongo, ¿no? O no pasa nada, ¿no? Sí pasa, ¿no? Bueno, déjenme conectar, permítanme. Ok, bueno, pues estas fueron las penas convencionales o penalidades que tienen los contratistas. Penalidades, ¿no? Ok. ¿No hay preguntas o comentarios? Bueno, qué bueno que comprendan todo. Vamos a ver ahora. Bueno, podemos pasar a otra cosa. Podemos pasar a un nuevo tema que se refiere a cuál es, a ver, hay una convocatoria, por ejemplo, hay una apertura de proposiciones, la proposición técnica, la proposición económica, y bueno, pues ya se celebra el acto y ya la dependencia o entidad ya tiene todas las proposiciones o propuestas, ¿sí? Todas las proposiciones ya las tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer luego la dependencia o entidad? ¿Qué tiene que hacer la dependencia o entidad? Pues lo que tiene que hacer va encaminado a adjudicar el contrato. Es decir, bueno, ya tengo aquí un montón de 10, 8, 12 proposiciones de contratistas. Bueno, pues ya las tengo, pero bueno, el objetivo es contratar a alguna de esas empresas, obviamente, ¿no? No creo que haya dificultad en entenderlo. Pero ahora, ¿cómo le hago para determinar eso, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco o un mucho, no sé, sobre ello. Voy a compartir. Entonces entramos a un nuevo tema y al decirles que entramos a un nuevo tema, les reitero que con oportunidad les mandaré los apuntes a Teams, ¿no? Mediante Teams. Entonces, bueno, criterio para adjudicación de los contratos. Obviamente, este tema trata, pues, según su título, de decir cuál es el criterio que voy a seguir yo como dependencia o entidad para adjudicar el contrato, ¿no? Entonces, vean, del artículo 67 reglamento. Las dependencias y entidades
realizarán la adjudicación de los contratos a los licitantes cuya proposición cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la ley. Y bueno, aquí ya esto es tan importante que aquí ya está introducido o mencionado el quinto párrafo. Porque imagínense, si aquí es de vital importancia de que las dependencias realizarán la adjudicación del contrato a los licitantes cuya proposición cumpla con, y si no nos dicen con qué, pues imagínense. Bueno, quinto párrafo del artículo 38 ley. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes a aquel cuya proposición resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y, por tanto, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Vean qué importante. Analicen un momento este quinto párrafo del 38. Entonces, aquí destaca lo siguiente. Esto es lo que destaca. Bueno, lo que es más importante, ¿no? En mi opinión. Vean ustedes, entonces, tiene que hacer una evaluación de las proposiciones. Pues aquí ya decimos, pues obviamente, ¿verdad? Bueno, tiene que hacer una evaluación para ver cuál o cuáles resultan solventes, solvente. Es decir, contra qué vamos a ver si es solvente o no es solvente. Pues cuando reúna los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación. Es decir, desde la convocatoria se tienen que establecer cuáles son los criterios de adjudicación que se van a usar para determinar si la propuesta es solvente o no es solvente. Es decir, desde la convocatoria se tiene que decir con qué criterio va a proceder la dependencia o entidad para hacer para encontrar si es solvente o no. Bueno, y según corresponda, conforme a lo siguiente, dice el artículo 38 ley, y según corresponda, conforme a lo siguiente. Vean ustedes que yo intercalé lo que está aquí en este cuadro, lo intercalé en la ley, ¿no? En el artículo, en el 67 del reglamento intercalé el quinto párrafo del artículo 38 ley. Entonces, con lo siguiente, 1, la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo en el supuesto de que la evaluación se haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario. Entonces, aquí hay un mecanismo de evaluación binario que no lo hemos visto, pero en su momento lo debemos ver. ¿A qué se refiere? 2, la proposición, precio más bajo. Entonces, dos, la proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación cuando se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes. Es otra forma de evaluar, ¿no? Cuando se aplique el mecanismo de puntos o porcentajes, que tampoco hemos visto. En caso de empate,
entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, solo de las solventes, este se resolverá en términos del penúltimo párrafo del 38 de la ley. ¿Y qué nos dice este penúltimo párrafo del 38 de la ley? Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Analícenlo un poquito lo que está aquí en el cuadro este. Es decir, me refiero al penúltimo párrafo del 38 ley. Por favor. Profe. Un segundo. En caso de empate, esto que está en el cuadro es en caso de empate. Para que se considere que hay empate, bueno, pues entre las que resulten solventes. ¿Y cuántas resultan solventes? Bueno, pues puede ser, bueno, si hay una nada más, pues no hay empate, ¿no? Porque pues nada más hay una que fue solvente. Pero si hay dos solventes, o tres, o cuatro, o cinco, pues empate, ¿qué quiere decir? Pues que estén como iguales, ¿no? Pero si hay 5 solventes, pues aquí ya nos deja un poco de duda esta forma de redactarlo, ¿no? Pero aquí ya nos lo aclara, ¿no? Si resultare que 2 o más, bueno, si son 5, pues aquí ya fueron más, ¿no? Solventes, porque satisfacen bla, 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 ok, se le adjudicaría a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en mi opinión modesta, se contrapone un poco lo que está, como está aquí redactado, ¿no? Porque entonces no habría ni que mencionar la palabra empate. No habría ni que mencionar la palabra empate. No cabe. Porque simplemente, si hay dos, bueno, solo que hubiera dos proposiciones solventes nada más. Y eso, bueno, pues bueno, hay empate, ¿no? No necesariamente hay empate. Simplemente el que las dos sean solventes no quiere decir que las dos tengan el mismo precio, por ejemplo. Es muy difícil, pero a mí nunca jamás me tocó que dos propuestas del contratista fueran idénticas en precio, ¿no? Por ejemplo, que dijeran esta obra te la hago en 28,525,000 pesos y 30 centavos, ¿no? Pues no. Entonces, esto de empate, pues es muy difícil. Yo creo que bastaría con decir de que se le otorgaría a quien presente esto que está aquí. Esto que está aquí, nada más. No mencionar ni siquiera la palabra empate. ¿Por qué? Pues no cabe, pero bueno, respetemos siempre el reglamento y la ley, pero bueno, les estoy haciendo ver observaciones más agudas. Más agudas. Bueno, ok. Si no fuere factible resolver el empate en los términos, pues no es empate, pero bueno, necios, ¿no? En los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato, ahorita les doy una opinión, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación.
por insaculación es así como que una rifa, ¿no? Como cuando rifan algo, le dicen, a ver, tú escoge un papelito, tal, y tú, a ver, ven y escoge el papelito, y entonces, si son 5 solventes y están y entran en la insaculación, en el procedimiento de insaculación, pues solo uno gana. Dice, yo saqué la buena, ¿no? De eso se trata, por insaculación. Que realice la convocante en el propio, convocante es dependencia o entidad, en el propio acto de fallo. La insaculación se llevaría a efecto en el momento del fallo, en el evento más bien, en la reunión convocada para el fallo, el cual, sí, para que haya transparencia, ¿no? O sea, la insaculación pues no la hacen en privado para prestarse a corruptelas o a favoritismos, ¿no? El cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y posteriormente los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Pero pues ya es irrelevante porque pues ya el que ganó, ganó. ¿Ok? Esto... Bueno, es cuestión nada más de semántica a lo mejor, pero imagínense, si no fuera factible resolver el empate, pues ¿por qué? Si 5 propuestas son solventes, por ejemplo, pues tienen que someterse. ¿O por qué son solventes? Pues porque cumplen con esto, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento. Pues no necesariamente hay empate, porque aunque las 5 garantizaran la calidad, las 5 garantizaran el financiamiento y la oportunidad, o sea, un buen programa de obra y demás circunstancias pertinentes, pues en cuanto a precio, siempre habría uno de esos 5 que cumpliendo con esta, decir, de calidad hasta todas las demás, siempre habría una con un menor precio. Porque es difícil que haya empate en el precio, ¿se dan cuenta? No sé si se dan cuenta o se percatan, no habría entonces empate. Porque si las 5 cumplen con calidad, financiamiento, oportunidad y demás, bueno, pero de esas 5, una tendrá el menor precio. No sé si me explico. Y a esa habría que dársela. Entonces, bueno, pues aquí mis condolencias para el reglamento, pero reitero, pues habrá que cumplir en todo caso con el reglamento, ¿verdad? Cuando la dependencia o entidad se hace taruga y dice, hay empate entre las 5 solventes, pues no hay empate, yo diría que no hay empate, pero bueno, aquí están inventando que si hubiera empate, ¿no? Aquí lo que están haciendo es que si están muy reñidas las propuestas de los 5 que fueron solventes, muy reñidas, pero alguna tiene el menor precio, bueno, pero si todas son muy reñidas, lo que están diciendo las dependencias y entidades es que, bueno, pues vamos a echar un volado, ¿no? Como está muy reñido esto, vamos a echar un volado. Pero si yo fuera la empresa contratista que cumplí como la misma dependencia o entidad, me lo está certificando, me lo está avalando, cumplo en calidad, cumplo en financiamiento, cumplo en oportunidad y demás circunstancias, yo le diría, oye, yo presenté el menor precio, yo debo ganar. No sé si me explico. Si en todo lo demás hay un supuesto empate, calidad, financiamiento, o sea, todas cumplen con esto. Yo presenté el menor precio, me lo debes dar a mí. No tienes por qué considerar que hay empate si ellos propusieron un mayor precio. Yo voy a hacer en un menor precio y cumplo con todo lo que los demás cumplen también. ¿Me expliqué o no?
estoy demostrando analíticamente con razonamiento deductivo, pues que esta marihuanada pues no cabe, ¿no? No cabe, pero bueno, habrá que respetar el reglamento. Cuando ustedes sean contratistas o trabajen para la dependencia o entidad, pues cumplan el reglamento, adelante. En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, aquí es una imprevisión, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito que realice el área responsable de la contratación a los licitantes, es correcto, a un representante del órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública. Debiendo levantarse el acta que lean ustedes en voz baja y ya esto ya es irrelevante, ¿sí? Irrelevante. Bueno. Aquí este último párrafo dice que si en la, pues si en la convocatoria no se mencionó que en caso de haber empate habría necesidad del procedimiento de insaculación, el cual se llevaría a cabo en tal y tal, pues entonces se tendría que hacer la comunicación por escrito, como aquí dice. Bueno, es importante mencionar esto. Adelante, ahí está, ¿no? A ver. Aquí hay una contradicción, fíjense ustedes, porque aquí establece de que se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que realice la convocante en el propio acto de fallo. Vean, aquí la propia normatividad está obligando a que esta insaculación se debe hacer en el acto de fallo. Entonces no hace falta que la dependencia o entidad lo diga, porque ya lo dice el reglamento. Ya lo dice el reglamento, no necesita mencionar en la convocatoria una fecha para el fallo. Bueno, lo puede señalar haciendo referencia al fallo, no a una insaculación, pero ya si la dependencia llega con la sorpresa de que va a ser por insaculación, pues nada más da los motivos de que según ellos hay un empate, que yo ya dije que yo dudo que haya empate, pero bueno, tendría que mencionar que como hay empate va a efectuar la insaculación con base en el penúltimo párrafo del artículo 38 de la ley y ya tiene que ser en el propio acto de fallo. Entonces ya esto sobra. En caso de que no se haya previsto dar a conocer el fallo en junta pública, ¿no? Porque aquí lo está estableciendo ya, aquí lo está estableciendo. Aquí está contradictorio esto, ¿sí? Esto sobra, en mi opinión, sobra. No tiene ya ni que mencionarse, ¿sí? Pero bueno, ustedes jóvenes, bueno, aquí el tema siguiente es del fallo para la adjudicación. Bueno, ya se nos está echando el tiempo encima, no nos va a dar tiempo en esta clase a revisar esto que estoy a gran velocidad mencionando. Pues yo creo que no nos va a dar tiempo suficiente para leerlo, no se trata de recitarlo nada más. Se los voy a mandar, incluyendo todo este apunte, se los mando por Teams. Para la próxima clase preparan ustedes de lo que no estamos leyendo ahorita, ¿no? Que es del fallo para la adjudicación. Preparan sus dudas si las hay y las comentamos en la clase siguiente. Entonces yo les decía desde siempre, no sé si desde la primera clase o en las primeras clases, que ustedes como ingenieros civiles, si algo tienen que tener es una capacidad de razonamiento muy aguda, una capacidad de un razonamiento deductivo, para que puedan progresar de manera notoria en sus carreras laborales, ¿sí?
Tienen que ser bien buenazos. Por eso yo les estoy, como ejemplo nada más, explicando de esa manera algunas partes del reglamento, ¿sí? Ya estamos en el tercer tercio de de esta materia. Entonces ya, por eso me atrevo a hacer observaciones que ya son fruto de la experiencia de muchos años, ¿no? De muchos años en estas cuestiones y también hacer aplicación o aplicar un razonamiento deductivo. Ustedes también pueden desde ya tener un razonamiento analítico con un razonamiento deductivo como tipo matemática, ¿no? No es lo mismo, ¿no? De 2 más 2, 4, pero